Un breve resumen de capítulo 2, Los judíos en Al-Ándalus, del libro Breve Historia de los judíos en España, escrito por Paloma Díaz Mas. Presentación por Icen. Introducción. El segundo capítulo del libro Breve Historia de los judíos en España, de Paloma Díaz Mas, examina la evolución de la comunidad judía en Al-Ándalus, una región de la península ibérica bajo dominio islámico entre los siglos VIII y XV. Los judíos considerados dhimmis vivieron bajo ciertas restricciones fiscales y políticas, pero experimentaron un notable florecimiento cultural y económico, especialmente durante el Califato de Córdoba en el siglo X. Figuras prominentes como Hasdai ibn Saprut y Semuel ibn Nagrela desempeñaron roles importantes en la medicina, diplomacia y literatura hebrea. Sin embargo, la llegada de los almorávides y almohades marcó el inicio de severas persecuciones, culminando con la destrucción de la comunidad judía de Lucena y el exilio de importantes intelectuales como Maimónides. La caída del reino nazarí de Granada en 1492 y el subsiguiente edicto de expulsión de los reyes católicos cerraron un capítulo significativo en la historia judía en la península ibérica. Evolución de Al-Ándalus. Al-Ándalus es el término geopolítico utilizado para referirse a las tierras de la península ibérica bajo dominio islámico entre los siglos VIII y XV. Tras la expansión islámica desde el siglo VII, el califato omeya, con capital en Damasco, conquistó el reino visigodo de Toledo en 711. Aunque los musulmanes gobernaban, la población no se islamizó completamente. Cristianos, mozárabes y judíos, considerados dhimmis, mantenían su religión bajo ciertas condiciones fiscales y políticas. En 750, la dinastía omeya fue derrocada por los abasíes. Abd al-Rahman, un omeya sobreviviente, fundó un emirato independiente en Córdoba en 756, que se convirtió en califato en 929 bajo Abderramán. Tras una guerra civil en el siglo XI, el califato se fragmentó en reinos de taifas. Los reinos cristianos del norte, en el contexto de la Reconquista, fueron reduciendo el territorio de Al-Ándalus, que finalmente se limitó al reino de Granada en el siglo XV. Los judíos de Al-Ándalus en los siglos VIII y IX. La vida cotidiana de los judíos en Al-Ándalus durante los siglos VIII y IX, bajo el Califato de Bagdad y el Emirato de Córdoba, está pobremente documentada. Las crónicas árabes mencionan ocasionalmente a los judíos, destacando su lealtad al Estado Islámico y su no participación en las revueltas cristianas. Los judíos del norte de África también emigraron a Al-Ándalus en este periodo. Otra fuente de información son las responsas rabínicas enviadas desde comunidades judías de la península, como Lucena y Barcelona, a las academias rabínicas de Babilonia. En el siglo VIII, Natronaí ibn Abibai, un gaón de Pumbedita, se exilió a Almería, donde fundó una escuela talmúdica. Las consultas rabínicas revelan que los judíos andalusíes se dedicaban a la agricultura y a oficios urbanos como el curtido, la fabricación y comercio de la seda, la platería y la joyería, además del comercio de especias entre Al-Ándalus y los reinos cristianos del norte. Lucena, en la actual provincia de Córdoba, era una ciudad mayoritariamente judía con una destacada academia rabínica desde el siglo IX, que mantenía estrechas relaciones con las academias de Babilonia. En el Califato de Córdoba. A partir del siglo X, la influencia de los judíos en Al-Ándalus se incrementó notablemente en el ámbito político, profesional, comercial, científico, gramatical y literario. Este florecimiento cultural, conocido como la Edad de Oro de la cultura judía en Al-Ándalus, se debió en gran parte a la influencia de figuras como Hasdai ibn Saprut, médico y cortesano del califa Abderramán. Hasdai, nacido en Jaén alrededor del año 910, se formó en medicina utilizando conocimientos de la medicina griega compilados por médicos árabes y desarrolló remedios farmacológicos que le otorgaron fama y prestigio. Además de su labor como médico, fue nombrado jefe de aduanas y desempeñó funciones diplomáticas y de traducción para el califato, manteniendo relaciones con reyes y nobles cristianos. Una de sus hazañas diplomáticas incluyó curar la obesidad del rey Sancho de León, lo que permitió que éste recuperara el trono en 960. Hasdai también fue un gran protector de sabios, poetas y gramáticos, y se le atribuye el impulso del florecimiento literario en hebreo en Al-Ándalus.
Su secretario y protegido Menahem ben Saruk creó un innovador léxico hebreo-arameo, mientras que Dunas ben Labrat, otro de sus protegidos, fundó la poesía hebrea andalusí, aplicando técnicas árabes a la poesía hebrea. Hasdai Saprut falleció alrededor del año 970, dejando un legado de gran influencia política y cultural en Al-Ándalus, que continuó bajo el reinado de Alakén II, aunque se deterioró con el gobierno de Ixam II y su chambelán Almanzor. En los reinos de taifas. En el año 1009 se inició en Al-Ándalus la fitna, un periodo de guerra civil que duró hasta 1031 y resultó en la fragmentación del califato omeya en múltiples taifas, reinos de facciones. Este periodo de división trajo consigo una diversidad de gobiernos, incluyendo descendientes de Almanzor, amiríes, dinastías bereberes y familias árabes, creando taifas en lugares como Albarracín, Algeciras, Almería, Badajoz, Granada, Sevilla, Zaragoza y muchos otros. En la taifa de Sevilla y Denia, los judíos destacaron como médicos, astrónomos y matemáticos, pero la figura más notable de este tiempo fue Semuel ben Yosef ibn Nagrela en Granada. Nacido en 993, posiblemente en Mérida o Córdoba, Semuel emigró a Málaga en 1013 y luego a Granada, donde alcanzó el rango de visir y general bajo el rey bereber Abús ben Mahsán. Semuel se distinguió por su gran erudición y producción poética, patrocinando a rabinos y poetas como Yitzhak ibn Gaidiat y Selomó ibn Gabirol. Falleció en 1056, siendo sucedido por su hijo Yosef, quien fue asesinado en una revuelta antijudía en 1066. En 1090, la taifa de Granada fue conquistada por los almorávides. Las persecuciones antijudías de almorávides y almohades. La llegada de los almorávides y almohades a la península ibérica, ambos pueblos bereberes del Magreb, marcó un periodo de estricta persecución religiosa. Los almorávides, monjes soldados, entraron en 1086, logrando frenar a los cristianos del norte, pero su dominio fue breve, hasta 1150. Los almohades, más rigurosos aún, llegaron en 1145 y sometieron al Andalus, hasta su declive tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Estos invasores, con una interpretación estricta del Islam, impusieron conversiones forzadas o el exilio a judíos y cristianos. En 1126 muchos mozárabes fueron deportados al norte de África, y en 1148, la ciudad judía de Lucena fue destruida por resistirse a la conversión. Personajes judíos como Yehuda Aleví y Maimónides sufrieron este clima de intolerancia. Maimónides, nacido en Córdoba en 1138, huyó con su familia a Fez, Palestina y finalmente a Egipto, donde se destacó como médico y filósofo, produciendo obras en medicina, astronomía y filosofía, como el Guía de Perplejos. Este periodo significó el fin del florecimiento judío en Al-Ándalus, marcando el inicio de una mayor concentración de judíos en los territorios cristianos del norte. En el reino nazarí de Granada. Los nazaríes provenientes del Magreb gobernaron la taifa de Granada desde 1232 hasta su conquista en 1492 por la Corona de Castilla, siendo el último reino musulmán de la península. Este reino, que incluía Granada, Málaga y Almería, floreció como un importante centro de comercio entre Europa y el Magreb, pese a ser tributario de Castilla desde el siglo XIV. La capital, Granada, vio un notable desarrollo urbanístico con la construcción de la Alhambra y el Generalife. Sin embargo, la comunidad judía en Granada era pequeña, con unos 500 judíos en 1492, dedicados al comercio y la artesanía, especialmente la seda. A pesar de vivir bajo protección, los judíos no recuperaron el esplendor del siglo XI. La conquista de Granada fue una meta para Castilla, culminando en la guerra de 1482-1492, y la rendición del último monarca nazarí, Boabdil, el 2 de enero de 1492. Las capitulaciones de Granada prometieron protección a los musulmanes y judíos, aunque estas promesas se incumplieron rápidamente, resultando en revueltas moriscas. Para los judíos se estableció un plazo de 3 años para emigrar al norte de África, pero esto se acortó cuando los reyes católicos firmaron el edicto de expulsión de todos los judíos de sus reinos el 31 de marzo de 1492. Conclusión.
El periodo de Al-Ándalus representa una etapa compleja y variada en la historia de los judíos de la península ibérica, caracterizada por la coexistencia, el florecimiento cultural y la eventual persecución. La contribución de los judíos en áreas como la medicina, la diplomacia y la literatura hebrea dejó una huella duradera. Sin embargo, la llegada de los almorávides y almohades y las políticas de los reyes católicos culminaron en la expulsión y dispersión de la comunidad judía, marcando el fin de una era de notable influencia y prosperidad en Al-Ándalus. Fin. Un breve resumen de capítulo 2, Los judíos en Al-Ándalus, del libro Breve Historia de los judíos en España, escrito por Paloma Díaz Mas. Presentación por Icen. Bibliografía. Díaz Mas Paloma. Breve Historia de los judíos en España. Los libros de la Catarata, 2023.